8:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Inician en Omán las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. Esto en medio de las tensiones entre los dos países por la presencia de una flota armada estadounidense cerca de la República Islámica, desde la cual se podría llevar a cabo un eventual ataque. China descarta participar de negociaciones nucleares. Su respuesta se dio a las sugerencias de Estados Unidos de que el gigante asiático se una a un acuerdo de reducción nuclear, luego de que este jueves expirara el último gran pacto sobre el tema entre Moscú y Washington. Italia se prepara para la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando la llama olímpica llegue hasta el famoso Arco de la Paz en Milán. Esperado por muchos, el evento también enfrenta críticas por los efectos negativos en materia ambiental. Conectamos con nuestra enviada especial. Y en nuestra sección de salud discutimos los avances de la investigación de un grupo de médicos que logró eliminar los tumores pancreáticos en ratones y cómo este resultado brinda esperanzas para curar el cáncer de páncreas en humanos, uno de los tipos de cáncer más peligrosos. Empezamos. Vamos a iniciar en Omán, que es hoy la sede del encuentro entre los representantes de Estados Unidos e Irán para discutir el programa nuclear iraní. La reunión está marcada por las tensiones ante un eventual ataque de Washington a la República Islámica tras el despliegue de una flota armada cerca de territorio iraní. El abordaje de otros temas también amenaza con descarrilar los diálogos. Estados Unidos quiere que se discuta el programa de misiles balísticos de Irán, pero Teherán dice que esto no es negociable. Pasamos ahora a Rusia. Un alto mando militar resultó herido y recibe tratamiento tras ser víctima de varios disparos en Moscú. Se trata de Vladimir Alexeyev, subjefe de la Dirección General del Estado Mayor del Ministerio de Defensa, quien se encontraba en un edificio residencial en el noroeste de la capital cuando fue atacado. Este es el más reciente de una serie de ataques contra altos oficiales rusos, varios de los cuales han sido asesinados desde el inicio de la guerra en Ucrania y que Moscú atribuye a Kiev. Este acto terrorista confirmó una vez más que el enfoque del régimen de Volodymyr Zelensky en provocaciones constantes destinadas a su vez a interrumpir el proceso de negociación y también el compromiso del régimen de hacer cualquier cosa para convencer a sus patrocinadores occidentales de seguir presionando a Estados Unidos en sus esfuerzos por descarrilarles para lograr un acuerdo justo. Mientras Moscú intensifica sus ataques en Ucrania y con 328 drones y 7 misiles durante la última noche y la madrugada de este viernes, los soldados rusos perdieron el acceso a sus terminales satelitales de Internet de Starlink, según el Ministerio de Defensa de Kiev. Estos dispositivos permiten a los usuarios acceder a Internet desde cualquier lugar y se utilizan en el frente para coordinar los ataques. Starlink forma parte de SpaceX y el fundador de la empresa, Elon Musk, anunció la semana pasada que denegaría el acceso al Kremlin. Más detalles en el siguiente informe. Tambalea el acceso a Internet para el ejército de Rusia en el frente de batalla. Las terminales Starlink, de las que depende Moscú para guiar drones y coordinar ataques, han sido desactivadas. Eso es lo que afirman funcionarios ucranianos y observadores militares cercanos al Kremlin. Los Starlink están fuera de servicio. La alternativa, como era de esperar, es lenta y no dará abasto. Hasta ahora había resultado difícil desactivar las unidades individuales que utilizaban los rusos, pero a partir de esta semana, en virtud de un acuerdo entre SpaceX, la empresa de Elon Musk que gestiona Starlink, y el Ministerio de Defensa de Ucrania, todas las terminales del país están bloqueadas, a menos que hayan sido registradas y verificadas manualmente por los ucranianos. El jueves, Musk instó a los ucranianos a hacerlo. Según los medios rusos, es un duro golpe para el Kremlin, ya que las terminales Starlink permitían a las tropas eludir los sistemas de interferencia de Internet y controlar los drones de ataque desde una distancia de hasta 100 kilómetros. Es nuestro talón de Aquiles, dijo un experimentado comandante sobre Starlink. A continuación, desplegó el cable de fibra óptica hasta el puesto de mando. Espero que no haya sido el único en tener esta previsión. Otra consecuencia es el aislamiento de las tropas rusas sobre el terreno. Según se informa, las unidades de asalto, especialmente en el sector de Kupiansk, están aisladas de todo contacto con el exterior. Para Moscú hay pocas alternativas a Starlink. Los expertos militares afirman que los cables de fibra óptica son una opción, pero su instalación requeriría mucha mano de obra y sería costosa.
China descartó por el momento que vaya a ser parte de las negociaciones sobre un desarme nuclear. Estas declaraciones se dieron luego de que Estados Unidos sugiriera la inclusión del gigante asiático en un acuerdo para la reducción del arsenal nuclear. Y justo un día después de que explicara o este jueves expirara el último gran pacto que ejercía control armamentístico entre Estados Unidos y Rusia, Beijing agregó que sus capacidades nucleares de ninguna manera se encuentran al mismo nivel de las de Washington y Moscú. Hoy puedo revelar que el gobierno estadounidense tiene conocimiento de que China ha realizado pruebas nucleares explosivas, incluyendo la preparación para pruebas con potencias designadas de cientos de toneladas. El Ejército Popular de Liberación intentó ocultar las pruebas escondiendo las explosiones nucleares, ya que reconoce que estas violan los compromisos de prohibición de pruebas. China ha recurrido al desacoplamiento, un método para reducir la eficacia del monitoreo sísmico y ocultar sus actividades al mundo. Pasamos a Pakistán. A 31 subió el número de muertos tras un atentado suicida en una mezquita musulmana chiita de la capital Islamabad. Las autoridades reportaron que otras 169 personas resultaron heridas. Los hechos ocurrieron durante la oración del viernes. Fuentes policiales dijeron que el presunto atacante había sido detenido en la puerta del recinto antes de que se produjera la detonación. Naciones Unidas condenó el ataque de presuntos combatientes yihadistas en Nigeria este martes que causaron la muerte de 170 personas. Los hechos ocurrieron en el estado de Kuwara. De acuerdo con las autoridades locales, los atacantes reunieron a los residentes de una aldea prometiéndoles predicar y allí abrieron fuego contra la multitud. El secretario general condena enérgicamente el ataque terrorista del 3 de febrero en el estado de Kuwara, Nigeria, que supuestamente causó más de 100 muertes. El secretario general transmite sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo y al gobierno de Nigeria. Reiteramos la solidaridad de las Naciones Unidas con el gobierno y el pueblo de Nigeria en sus esfuerzos para combatir el terrorismo y el extremismo violento. Subraya la importancia de llevar a los responsables ante la justicia. En el extremo noreste de Siria, el campo de Rosh, a 30 kilómetros de la frontera con el Kurdistán iraquí, alberga a unas 2.100 personas, en su mayoría mujeres y niños, sospechosos de tener vínculos con el Estado Islámico. Desde el acuerdo alcanzado entre el gobierno de transición sirio y las fuerzas kurdas, la integración de las Fuerzas Armadas y las instituciones administrativas del noreste de Siria avanza, pero para los que permanecen en este campo el futuro sigue siendo incierto. El reportaje es de nuestros colegas de France 24 en francés. A simple vista, en el campo de Rosh, la vida cotidiana sigue su curso, pero la mayoría de estas mujeres detenidas aquí desde hace 7 años por sus presuntos vínculos con el autodenominado Estado Islámico se muestran más evasivas ante las cámaras. Algunas se estarían preparando para ser liberadas por el gobierno de facto de Ahmed al-Sharaa. Dibujar la bandera del Estado Islámico. Desde la creación del campo hasta ahora no se atrevían a hacer cosas así. Ahora ocurre, pero en el caso del campo de Rosh no se ha tomado ninguna decisión sobre la entrada del gobierno. ¿Quién mantendrá la estabilidad del campo cuando las fuerzas de seguridad kurdas se incorporen progresivamente al Ministerio del Interior sirio? ¿Y qué pasará con los extranjeros que sus países de origen no repatrien? Los responsables del campo y las familias esperan respuestas. No sé si vendrán aquí o no. No lo sé. Solo quiero volver a Rusia y acabar con todo esto. Alejada de las demás mujeres del campo, Cassandra vive casi recluida. Esta belga de 31 años dice haber renegado del autodenominado Estado Islámico tras solo 7 meses en Siria, pero Bélgica se ha negado hasta ahora a repatriarla. Teme las consecuencias cuando el campo pase a estar bajo control sirio. Tengo miedo de las represalias porque tengo buenas relaciones con los kurdos. No sé si alguna de ellas quisiera hacer algo en el momento en que haya un poco de caos en el campo. El gobierno sirio ha anunciado que quiere que Al-Hol y Rosh cierren sus puertas en el plazo de 1 año. A diferencia de la administración kurda, como Estado soberano, Damasco podrá presionar a los países extranjeros para que repatrien a sus ciudadanos. Primera jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. Por primera vez las justas se celebran en 2 ciudades separadas donde millones de espectadores se reunirán durante los 16 días de competencia.
Vamos precisamente a una de estas ciudades sede con nuestra enviada especial, Irene Sabio. Irene, muy buenas tardes. Usted ya está en Cortina. ¿Cuál es el ambiente al inicio de estos Juegos Olímpicos y cómo está el clima importante para unas competiciones de invierno? Sí, así es. Ya nos encontramos en Cortina, que como decías es una de las principales sedes de estos Juegos Olímpicos que se disputan en distintas localidades del norte de Italia. De hecho, a mis espaldas incluso pueden ver el logo de estos Juegos Olímpicos, esta escultura que se encuentra aquí. Pero la noticia de hoy es que, bueno, en realidad la noticia de las últimas horas es que ha nevado. Quizás también lo pueden ver, ha nevado mucho, quizás más de lo esperado, y de hecho algunos entrenamientos, algunos de los primeros entrenamientos se han tenido que cancelar. En cualquier caso, las competiciones, eso sí, se mantienen. Lo que estamos viendo aquí es también mucho ajetreo, por supuesto. Los operarios están limpiando las calles de la ciudad, están ultimando los últimos preparativos, poniendo las vallas también para la ceremonia precisamente que se celebrará esta noche. Un clima en todo caso mucho más relajado del que se está viviendo en Milán, donde hay protestas en curso, protestas contra nuevamente el ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos, que es parte de la delegación estadounidense, y también por la presencia de Israel, que participa a estas competiciones a pesar de que algunos habían solicitado que fuese excluido. Irene, las cuestiones geopolíticas siguen siendo evidentes en la Villa Olímpica. ¿Qué podemos resaltar al respecto? Sí, esto no es, por supuesto, una primera vez para unos Juegos Olímpicos, pero bueno, es cierto que otra noticia de hoy es la reunión que la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha mantenido con el vicepresidente y el secretario de Estado de Estados Unidos. Ambos se encuentran en Italia. De momento no ha trascendido el contenido de este encuentro, pero por supuesto subraya nuevamente la cercanía que tiene el actual gobierno italiano con la administración de Donald Trump. Lo que sí ha trascendido, lo que publica también la prensa italiana, es que los atletas estadounidenses, los que se encuentran en la Villa Olímpica de Milán, habrían sido colocados de una forma en sitios apartados de los de Canadá y también Dinamarca. Es un país que, como sabemos, comparte actualmente una disputa por las amenazas de Washington de querer hacerse incluso con la fuerza de este país. Por tanto, sí, esa dimensión geopolítica. Muchos analistas se preguntan también cómo Donald Trump utilizará estos Juegos Olímpicos después de que el presidente estadounidense vinculara el deporte también a la fortaleza de su nación. Vamos ahora con nuestra sección de salud. Y como todos los viernes, hoy hablamos de salud en esta misión de noticias. El tema, cómo un grupo de investigadores logró eliminar tumores pancreáticos en ratones, y aunque esto no se traduce a un trabajo que pueda aplicarse inmediatamente en humanos, sí hallan el camino para encontrar una cura a uno de los tipos de cáncer más peligrosos. Para hablar de este tema saludamos a Kelman Ojeda. Él es médico especialista en oncología clínica, medicina interna y biología molecular aplicada al cáncer, profesor del programa de oncología de la Universidad Javeriana y oncólogo clínico de la clínica El Country. Doctor Ojeda, bienvenido a France 24. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Primero, ¿en qué consiste este tratamiento del que estamos hablando y qué es lo que hizo exactamente en el cuerpo de los roedores? Claro que sí. Entonces, para entender un poco la investigación, primero tenemos que hablar de medicina de precisión. Cuando nosotros empezamos a buscar mutaciones especiales en el cáncer de páncreas, nos damos cuenta que la principal mutación se llama KRAS, y el esfuerzo que se ha tenido es para bloquear esta vía, el KRAS. Sin embargo, el cáncer encuentra unas vías de escape. Estas vías de escape es que se vuelve resistente rápidamente. Una de estas vías se llama la del EGFR y otra vía se llama la del STAT3. ¿Qué hizo esta investigación en ratones? Se bloquea esas tres vías, se bloquea el KRAS, EGFR y STAT3. Entonces, ¿qué se logró? No solo inhibir la vía de crecimiento rápido, sino la vía de escape o de resistencia a este cáncer, logrando desaparecer y mantener esta respuesta, lo cual puede ser algo prometedor a futuro. Doctor, ¿por qué esto es revolucionario? ¿Cuánto tiempo se tomó poder llegar a un resultado como este? Claro que sí. El cáncer de páncreas es una enfermedad letal.
Esto, pues tristemente, lo solemos encontrar en etapas muy avanzadas y hasta el día de hoy el manejo principal de esto, buscando curar, se llama la cirugía. Pues tristemente, este tipo de cáncer se documenta de manera muy avanzada, cuando ya no se pueden operar o hay metástasis. Entonces, todos estos esfuerzos que nosotros hacemos es para intentar entender la enfermedad. Entonces, cuando logramos encontrar ciertas mutaciones, ahí es cuando empiezan los tratamientos. Durante mucho tiempo se intentó este bloqueo, pero no se lograba ningún tipo de resultados positivos. Al día de hoy, en ensayos clínicos ya hay resultados positivos en mutación del KRAS, G12D, G12C. Sin embargo, todavía vemos que estos no se logran mantener en el tiempo porque crecen rápidamente, se vuelven resistentes. Lo novedoso de este estudio es que logró bloquear 2 vías de escapes, logrando, al menos en modelos, en ratones, bloquear estas vías. Doctor, ¿qué hace al cáncer de páncreas uno de los más letales y por qué es importante prestarle atención? Claro que sí, el cáncer de páncreas es una enfermedad que es silenciosa. Entonces, este tipo de tumores, habitualmente cuando dan síntomas, ya se encuentran muy avanzados. Los síntomas van desde dolor, pérdida de peso, el paciente se puede poner amarillo, eso es lo que nosotros llamamos ictericia, y muchas veces los encontramos ya en etapas muy avanzadas, que hicieron metástasis al hígado, pulmón, ganglios y demás. Entonces, lo importante de esto es poder detectarlo a tiempo. Dentro de este grupo de pacientes que es importante la detección, antecedentes familiares. El cáncer de páncreas se asocia a una mutación que se llama mutación del BRCA. Entonces, si hay antecedentes familiares de cáncer de seno, próstata, páncreas, es importante consultar de manera temprana. Entonces, básicamente, la clave es detección temprana para poder ofrecer tratamientos curativos, que son la cirugía hasta el día de hoy y tratamientos complementarios. Es decir, que no funciona solo la quimioterapia o la radioterapia que se usa regularmente para curar otros tipos de cáncer. Bueno, entonces, el cáncer se divide en 2 tipos en cáncer de páncreas, los que son potencialmente curables y los que no se pueden curar. Entonces, cuando nosotros hablamos de tumores que son resecables, que esto es un porcentaje mínimo, estamos hablando del 20 al 30%, el estándar de manejo hoy se llama ofrecer tratamiento con cirugía. Y se hace un tratamiento complementario con quimioterapia. Hay unos esquemas que se llaman FOLFIRINOX, gemcitabina, nab-paclitaxel, que reducen la posibilidad que el tumor vuelva a aparecer. Esto es escenario curativo. Pero la gran mayoría son aquellos tumores que ya detectamos tardíamente, que son irresecables o hicieron metástasis. En este caso, el tratamiento que nosotros hacemos es paliativo, lo que busca es frenar la enfermedad, pero realmente no se va a curar. Y ahí el tratamiento es quimioterapia, radioterapia, pero suelen ser insuficientes porque estos casos, a pesar de los esfuerzos, tienen supervivencias muy mínimas, cercanas a 1 año. Tan solo 1 de cada 10 pacientes, en 5 años estará vivo, porque son enfermedades muy avanzadas y agresivas. Doctor, y finalmente, ¿qué falta para que este experimento que se aplicó en los ratones funcione también en humanos? Claro que sí. ¿Cómo funciona el ensayo clínico? Primero se evalúa en modelos de ratones, luego se pasa unas fases que se llaman ensayos clínicos. Estos tienen fases, fase 1, fase 2, fase 3. La primera fase, que es la fase 1, empiezan a buscar cuál es la dosis que va a requerir, perfiles de toxicidad. Luego la fase 2 se empieza a evaluar a cierta escala y la fase 3, que es la más importante, es cuando yo comparo con lo que hoy por hoy hago, que es quimioterapia. Entonces, si esta estrategia es segura, encontré la dosis adecuada y la comparo con la quimioterapia y hago un seguimiento a largo plazo. Aquí logro ver si esto realmente se traduce en que los pacientes puedan controlarse la enfermedad y puedan vivir más. Solo hasta ese punto uno puede considerar el tratamiento de manera adecuada. Es decir, estamos en una fase inicial prometedora, pero todavía necesitamos ensayos clínicos en humanos que se van corriendo con el tiempo. General Kelman Ojeda, médico especialista en oncología clínica, muchas gracias por acompañarnos a hablar de este tema aquí en France 24. Gracias. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa, pero los dejamos con la crónica de cultura con Lea Giurel. Quédense con nosotros.